Mi nombre es Anselmo Duarte y hoy, a mis 73 años, he decidido romper el silencio que me ha acompañado por casi 3 décadas. Durante años he sido considerado un sacerdote fiel, alguien que sirvió a Dios con devoción y entrega, pero también he sido testigo de algo que jamás debió haber ocurrido. Guardé este secreto por miedo, por vergüenza y por no saber cómo enfrentar la verdad. No lo hice por cobardía, lo hice porque creía que proteger la imagen de la iglesia era más importante que hablar. Mas hoy entiendo que el silencio ante el abuso no es prudencia, es complicidad. Y esa complicidad ha sido una herida abierta en mi alma todos estos años. Esta es mi historia. Y si sientes que mereces ser escuchada, te invito a quedarte hasta el final. Dejar tu apoyo con un me gusta y suscribirte al canal para que más personas puedan conocer esta verdad. Porque hay verdades que no pueden morir enterradas. Los primeros años de mi vida estuvieron marcados por la fe y la humildad. Nací en Guadalajara, en una familia sencilla pero profundamente creyente. Mi madre, doña Carmen, limpiaba casas para poder pagar mis estudios, mientras que mi padre, don Roberto, trabajaba largas jornadas en una fábrica textil. Nunca faltábamos a misa dominical y desde que era niño, mis padres repetían con orgullo que su mayor bendición sería ver a su hijo convertido en sacerdote. Anselmo, tú vas a ser diferente, me decía mi madre, mientras planchaba los uniformes ajenos. Tú vas a ayudar a la gente, vas a ser la voz de Dios en la tierra. Aquellas palabras no solo marcaron mi infancia, sino que sembraron en mí un compromiso que llevó mi vocación hasta el seminario Mayo R de Guadalajara. Ingresé al seminario en 1968 con apenas 18 años, lleno de ilusiones, preguntas y un amor genuino por Dios. Fue allí donde conocí a muchos jóvenes que, como yo, deseaban consagrar su vida al servicio del prójimo. Entre ellos estaba Justino Hernández, un muchacho originario de Michoacán, carismático, alegre y brillante en los estudios. Justino tenía una facilidad natural para hablar en público, para conectar con las personas y para transmitir el evangelio de forma viva. Era ese tipo de seminarista que todos los profesores ponían como ejemplo. Las comunidades lo recibían con cariño especial. Y no era raro escuchar entre los pasillos del seminario frases como Nes, muchacho va a llegar lejos, y lo creímos, todos lo creímos. Nos ordenamos juntos en 1975 en una ceremonia inolvidable en la Catedral de Guadalajara. Aquel día nuestras familias lloraron de emoción. Mi madre no paraba de repetir mi hijo, mi padre, mientras me abrazaba con orgullo. Mi padre, más reservado, simplemente me abrazó y me susurró: hazlo bien, hijo, hazlo bien. Después de la ordenación, nuestras asignaciones nos separaron. Justino se quedó en el centro de Guadalajara, mientras yo fui enviado a una comunidad rural en el interior de Jalisco. Durante años, mantuvimos apenas un contacto esporádico, cartas de vez en cuando, saludos breves en reuniones diocesanas. La vida pastoral, con su ritmo constante y sus desafíos, nos llevó por caminos distintos. Fue en 1997, 20 años después de mi ordenación, que la historia cambió por completo. Recibí una notificación oficial de la diócesis. Sería transferido a San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo de casas coloridas y calles empedradas a unas 3 horas de la Ciudad de México. Padre Anselmo, me dijo Monseñor Martínez, necesitamos a alguien con experiencia para apoyar al Padre Justino en su labor pastoral. Cuando escuché el nombre, mi corazón se llenó de alegría. Volvería a trabajar con aquel compañero de juventud, aquel seminarista ejemplar que siempre había considerado un amigo. No imaginaba que, detrás de esa alegría, el destino me pondría ante una prueba moral de la que aún hoy me cuesta hablar. Llegué a San Miguel un martes lluvioso de abril. El pueblo era hermoso y tranquilo. Me recibió el aroma dulce de las jacarandas florecidas y la imponente vista de la iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios,
una construcción colonial con fachada de cantera rosa. Justino me recibió con los brazos abiertos. ¡Anselmo, hermano! ¡Qué alegría verte! Me abrazó con entusiasmo genuino. Aquel primer reencuentro fue reconfortante. Justino, aunque con algunas canas y arrugas, conservaba esa calidez que siempre lo había caracterizado. Esta comunidad es especial, me decía mientras recorríamos juntos el atrio. La gente tiene una fe pura, limpia y verás. ¿Cómo te reciben en los primeros días? ¿Fueron de adaptación? Justino se encargaba de las misas principales. Yo me ocupaba de las visitas a enfermos y la preparación matrimonial. Compartíamos confesiones y actividades con los grupos de la parroquia. La casa parroquial era sencilla, pero acogedora. Justino solía quedarse despierto hasta tarde, preparando dinámicas para los jóvenes. Me explicaba ahí, hay que mantener a los muchachos ocupados con cosas sanas, si no, se desvían. Su dedicación era admirable. Organizó un coro juvenil, clases de guitarra, incluso un grupo de básquetbol. Todo parecía tan comprometido, tan lleno de vida. Entre los monaguillos había uno que destacaba con especial devoción a Miguel Ángel Ramírez, un niño de 12 años. Era hijo de don Aurelio, dueño de una pequeña tienda Ypsilon Didú. A Luz, una mujer hogareña. Miguel Ángel era puntual, servicial, muy respetuoso. Justino solía decir: ese niño tiene vocación, tiene una pureza especial para las cosas de Dios. Y yo también lo notaba. Llegaba antes que todos, ayudaba a preparar el altar, conocía las oraciones de memoria. Su comportamiento era impecable. Para sus padres era un orgullo verlo servir al altar, y para nosotros un ejemplo de compromiso desde tan corta edad. Miguel Ángel se convirtió rápidamente en el monaguillo preferido de todos. Su presencia en la iglesia era constante y su actitud impecable. Siempre llegaba media hora antes de las misas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Padres lo esperaban afuera con paciencia y orgullo, mientras él acomodaba los ornamentos, doblaba los manteles del altar y encendía las velas con una solemnidad poco común para su edad. Un día, mientras doblábamos juntos unos manteles, me dijo: Padre Anselmo, mi mamá me enseñó a hacerlo sin que se arruguen. Dice que las cosas de Dios merecen lo mejor. Sus palabras, tan simples y sinceras, me conmovieron profundamente. A veces me encontraba deseando que todos los niños de catecismo tuvieran esa misma devoción. Justino hablaba constantemente sobre Miguel Ángel, decía que tenía una vocación clara y una sensibilidad especial para las cosas espirituales. Me lo repetía una y otra vez: ese niño está tocado por la gracia, Anselmo. No podemos dejar que se pierda. Hay que formarlo, guiarlo, protegerlo. Yo asentía, confiando en su juicio y en su experiencia, sin imaginar la carga escondida detrás de aquellas palabras. Al principio me sentí agradecido de tener a alguien tan dedicado al trabajo con jóvenes. Me parecía admirable que organizara tantas actividades pastorales, retiros, grupos de oración y dinámicas de formación. Veía cómo los niños se sentían motivados y cómo las familias lo admiraban por su compromiso. Poco a poco, sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Justino tenía horarios muy flexibles y solía quedarse hasta tarde en la iglesia, incluso cuando no había ninguna actividad oficial. Me decía que necesitaba tiempo para preparar materiales, para reflexionar, para orar en soledad. Nunca le cuestioné directamente, pero comencé a preguntarme por qué siempre había luces encendidas en la sacristía después de medianoche. Los fines de semana organizaba retiros especiales para los monaguillos, donde pasaban la noche en la casa parroquial. Es parte de su formación espiritual, me explicaba. Aquí, lejos del ruido del mundo, pueden concentrarse en su relación con Dios. Los padres de los niños, lejos de preocuparse, lo veían como un privilegio. Sentían que sus hijos estaban siendo preparados para algo más grande. Una noche escuché a
Doña Luz, la madre de Miguel Ángel, decir con entusiasmo en qué bendición que el padre Justino haya escogido a nuestro hijo para el retiro. Dice que es el más avanzado espiritualmente de su grupo. Yo asentí, pero en mi interior comencé a sentir un peso inexplicable. No tenía pruebas de nada, no había visto nada concreto, pero algo no terminaba de cuadrar. Miguel Ángel, aunque seguía comportándose con la misma educación y devoción, comenzó a mostrarse más callado, más introspectivo. Ya no me saludaba con la misma espontaneidad. A veces, cuando me veía entrar a la sacristía, parecía sobresaltarse. Cuando le preguntaba si estaba bien, me respondía con evasivas, diciendo que estaba cansado o que tenía muchas tareas escolares. Sus padres también empezaron a notar los cambios. Está más callado que antes, me dijo don Aurelio en una ocasión. Ya no nos cuenta todo lo que hace en la iglesia. Antes llegaba emocionado y nos platicaba cada detalle. Ahora casi no habla de eso. Yo intenté tranquilizarlos, atribuyéndolo a los cambios normales de la adolescencia, pero en el fondo, algo en mí se revolvía. No quería admitirlo. No quería ver lo que quizás estaba comenzando a revelarse ante mis ojos. Había demasiadas señales que, por separado, no significaban mucho, pero que juntas empezaban a formar un patrón inquietante. Y fue una noche de octubre, bajo la lluvia, que todo cambió para siempre. Era viernes 17 de octubre de 1997. La iglesia estaba especialmente llena esa noche por una vigilia dedicada a las ánimas del purgatorio. Fue una ceremonia hermosa, llena de velas, cantos y oraciones profundas. Justino y yo la presidimos con solemnidad, y al finalizar, ayudamos juntos a apagar las velas y recoger todo. Cuando los últimos feligreses se marcharon, nos dirigimos a la casa parroquial. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y el ambiente era frío y silencioso. Ha sido una noche intensa, comenté mientras me quitaba las vestiduras litúrgicas. Sí, respondió Justino. Esta comunidad siempre sabe cómo honrar a sus muertos. Cenamos algo ligero y cada uno se retiró a su habitación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé que había dejado mi breviario en la sacristía. Dudé si ir a buscarlo o dejarlo para la mañana siguiente, pero finalmente decidí levantarme. Me puse una chamarra encima del pijama y salí de la casa parroquial. La lluvia había bajado a una llovizna ligera y el aire era húmedo y frío. Caminé lentamente hacia la iglesia. Abrí la puerta lateral que daba a la sacristía y avancé con paso firme, sin encender las luces, confiando en mi memoria. Pero al acercarme, vi que una luz tenue salía desde debajo de la puerta de la sacristía. Me detuve, extrañado. Estaba seguro de que habíamos apagado todo. Pensé que Justino tal vez había regresado por algo. Toqué la manija de la puerta con suavidad y la abrí. Lo que vi al otro lado me marcó para siempre. Justino estaba allí, de pie, con las manos sobre Miguel Ángel, de una manera que no admitía interpretación, inocente. El niño estaba de espaldas a mí, inmóvil, con la cabeza baja. Todo en aquella escena era equivocado, desgarrador. Por un instante eterno, mi cuerpo se congeló. Sentí que mi mente se negaba a procesar lo que veía en mis ojos. No podía ser, me decía, no podía ser Justino. No, él no con ese niño, no en ese lugar. Pero era Annie, y era ahora Miguel. Ángel levantó lentamente la mirada, y, por un breve segundo, nuestros ojos se cruzaron. Lo que vi en su rostro me persiguió durante años. No fue solo vergüenza o miedo, fue una súplica silenciosa, una que yo no supe interpretar en ese momento. Una que me rompió. Justino giró el rostro hacia mí y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos: pánico. Pánico puro and desesperación. Intentó decir algo Anselmo. Pero las palabras no salieron. Yo cerré la puerta con suavidad. No dije nada. No hice nada y me quedé de pie, del otro lado, con las piernas temblorosas
y el alma rota. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies, que todo lo que había construido en mi fe, en mi vocación, en mi identidad como sacerdote, se derrumbaba en ese instante. Escuché pasos, murmullos, movimiento tras la puerta. Y luego, silencio, un silencio pesado, húmedo, como la lluvia que seguía cayendo afuera. Regresé a la casa parroquial sin mi breviario. Me senté en la cama, temblando. No sabía si rezar, si llorar, si gritar, qué debía hacer, cómo debía actuar. Estaba paralizado por el miedo, por la incredulidad, por la vergüenza. Unos 20 minutos después, escuché la puerta de entrada. Justino regresó, caminó directo a su habitación y la cerró. No hubo palabras, no hubo explicaciones. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama mientras las imágenes me volvían una y otra vez. Pensé en Miguel Ángel, pensé en su mirada, pensé en los padres del niño, en la comunidad, en la diócesis, en todo lo que se vendría si yo hablaba Ypsilon, no dice nada. El día siguiente fue un tormento. Desayunamos en silencio. Justino ya estaba despierto cuando salí de mi cuarto. Tenía una taza de café en la mano y miraba por la ventana hacia el patio trasero. «Buenos días, Anselmo», me dijo, sin voltear. «Buenos días», respondí. Me serví café. Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotros era denso, casi físico. Finalmente él habló sobre lo de anoche. Comenzó, pero su voz se quebró. Lo miré, tenía los ojos hinchados, la cara pálida, los labios resecos. «Justino», dije suavemente, «necesitamos hablar». «No es lo que piensas», me interrumpió, casi desesperado. «Bueno, sí, es lo que piensas, pero es complicado, muy complicado». Yo no podía creer lo que escuchaba. Trataba de mantener la calma, pero dentro de mí había una mezcla de rabia, miedo y confusión. «Miguel Ángel es especial», continuó. «Tiene una sensibilidad única. Yo solo intento ayudarlo a canalizarla espiritualmente. Cada palabra que salía de su boca me sonaba como una blasfemia». «¿Canalizar qué, Justino? Es un niño». Yo bajó la voz, pero la insistencia en su mirada era perturbadora. «Ah, no lo entiendes. Es algo más profundo. No es físico. Es espiritual. Es una forma de comunión que pocos comprenden». Me levanté. No podía seguir escuchando. Salí de la cocina, salí de la casa, caminé sin rumbo por el pueblo. San Miguel seguía siendo el mismo, pero yo ya no lo era. Durante los días siguientes, intenté mantener la normalidad. Cumplí con mis deberes, confesé, di misa, acompañé enfermos, pero cada vez que veía a Miguel Ángel, mi pecho se cerraba. Lo observaba desde el altar, tan devoto, tan silencioso. Ya no sonreía, ya no preguntaba cosas. Un día lo encontré doblando manteles, solo en la sacristía. «Miguel Ángel», le dije con suavidad, «¿podemos hablar?». El niño levantó la vista lentamente. Otra vez, esa mirada de que... «Padre», murmuró, «de ti, de cómo te sientes. Si hay algo que te preocupe», bajó los ojos. «No pasa nada, padre. El padre Justino me está ayudando con mi formación espiritual». Quise abrazarlo. Quise decirle que no tenía que cargar con eso. Pero él pidió irse y lo dejé ir. Esa noche volví a confrontar a Justino. Le exigí que dejara de ver a Miguel Ángel Ángel. Le exigí que se alejara de él. «Tú no entiendes lo que estamos haciendo», me dijo. «Esto es amor en amor espiritual». Quise gritar, quise golpearlo, quise desaparecer, pero me limité a amenazarlo: «Si no te detienes, te voy a denunciar». Él sí quedó en silencio, cerró los ojos. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «Si me denuncias, vas a destruir todo. A mí, a la comunidad, a ese niño». Y de alguna manera, en medio de toda esa oscuridad, sus palabras me convencieron por un instante. La una semana, una maldita semana. Al día siguiente, sin previo aviso, recibí una llamada del secretario del obispo, Padre Anselmo Monseñor Martínez,
Desea verlo con urgencia en la oficina episcopal. ¿Puede venir hoy mismo? Pregunté si algo había sucedido, pero me respondieron que era mejor hablar en persona. Mi corazón latía con fuerza. El viaje me tomó casi 3 horas y durante todo el trayecto no podía dejar de pensar en Justino. ¿Habría hablado con el obispo? ¿Habría invertido la historia? Al llegar, Monseñor me recibió con rostro serio y me pidió que tomara asiento. Hemos decidido transferirlo inmediatamente a la parroquia de San José en Querétaro, dijo sin rodeos. Me quedé inmóvil. Pregunté por qué, y entonces lo supe. El padre Justino ha expresado su preocupación por algunas diferencias teológicas con usted, especialmente en relación al trabajo pastoral con los jóvenes. Considera que esas diferencias están afectando la armonía en la comunidad. Era increíble. No solo había sido testigo de un abuso, sino que ahora estaba siendo removido como si yo fuera el problema. Intenté explicarme, empecé a decir que había cosas que él no sabía. ¿Qué tipo de cosas, padre? ¿Anselmo? Preguntó Monseñor Anera. Mi oportunidad. Era el momento de hablar, pero las palabras no salieron. Pensé en el prestigio de Justino, en la comunidad que lo adoraba. En la falta de pruebas en mi voz se quebró. ¿No podríamos resolver estas diferencias de otra forma? Pregunté en un último intento. La decisión ya está tomada, padre, respondió. Salí de esa oficina sintiéndome derrotado. Peor que eso, me sentía cobarde. Regresé a San Miguel esa misma noche. Justino me esperaba en la sala. ¿Cómo te fue? Me preguntó con una expresión que combinaba falsa preocupación y alivio. ¿Ya sabes cómo me fue?, le dije sin mirarlo. Fui a mi habitación y comencé a empacar. Apenas tenía pertenencias, libros, ropa, algunos recuerdos de mi madre. Al día siguiente, la noticia se esparció. La gente no entendía nada. ¿Por qué se va tan pronto, padre Anselmo?, me preguntaban. ¿Hicimos algo malo? No, por supuesto que no, respondía. Ustedes son una comunidad maravillosa, solo que la iglesia me necesita en otro lugar. Nadie sospechaba la verdadera razón de mi partida. El viernes, un día antes de marcharme, Miguel Ángel vino a verme. Llamó tímidamente a la puerta de la sala. Lo vi y mi corazón se encogió. Padre Anselmo, ¿es cierto que se va? Sí, Miguel Ángel, es cierto. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que años atrás me miraron en aquella sacristía. A veces las cosas suceden así, pero quiero que sepas algo muy importante. Si algún día necesitas hablar con alguien, si alguna vez necesitas ayuda, puedes buscarme. No importa cuánto tiempo pase, no importa dónde esté, asintió, pero no dijo nada. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté. Se quedó en silencio, largo, y luego negó con la cabeza pero hoyos. Sus ojos decían otra cosa. Me fui de San Miguel con un nudo en la garganta. Llegué a Querétaro, donde asumí una parroquia más grande, en una zona más urbana. Me sumergí en el trabajo. Era lo único que podía hacer para callar la tormenta interna. Pero Miguel Ángel nunca se fue de mis pensamientos. Intentaba averiguar cómo estaba. Preguntaba discretamente a otros sacerdotes si sabían algo de él. A nadie mencionaba nada raro. Todo sigue bien en San Miguel, me decían. La parroquia está creciendo. El padre Justino sigue haciendo un gran trabajo. Eso me angustiaba más. ¿Y si todo continuaba igual? ¿Y si había otros niños? ¿Y si yo, con mi silencio, había condenado a más inocentes a vivir lo que Miguel Ángel había vivido? En 2003, 6 años después, supe que Justino había sido transferido a una parroquia más grande en Guadalajara. Lo presentaron como un reconocimiento a su labor. En la misma época supe que Miguel Ángel, ya con 18 años, había ingresado al seminario. La noticia me dejó paralizado. ¿Por qué? ¿Por vocación? ¿Por trauma? ¿Por confusión? No podía saberlo. Me preocupaba que su decisión fuera una forma de entender o quizá de justificar lo que le había pasado. Pero tampoco me atreví
a contactarlo, no sabía cómo. ¿Qué derecho tenía yo a interrumpir su vida con mis preguntas? Con mi culpa, los años pasaron. Me asignaron a diferentes parroquias, conocí a miles de personas, celebré miles de misas, pero el rostro de Miguel Ángel me perseguía. Cada vez que escuchaba un caso de abuso clerical, sentía que me removían las entrañas. Cada testimonio, cada víctima que se atrevía a hablar, me recordaba mi propio silencio. Pensaba, ¿cuántos niños más? ¿Cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuántos como yo vieron y no hicieron nada? Y cada vez me sentía más indigno de usar la sotana, más indigno de mirar a los ojos a cualquier fiel, porque yo fallé cuando más importaba. En 2010 decidí buscar información más precisa sobre Miguel Ángel Amé. Enteré de que había sido ordenado sacerdote 3 años antes y que estaba sirviendo en una parroquia rural en Michoacán. Esa noticia me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí alivio al saber que aún seguía con vida, que no se había alejado de la fe. Por otro, me asustó pensar que quizás él también estuviera repitiendo patrones, no por maldad, sino por confusión, por las heridas mal cerradas. Pensé en escribirle, en llamarlo, en pedirle perdón, pero no lo hice. ¿Con qué derecho? ¿Quién era yo para irrumpir en su vida después de haberlo dejado solo en el momento más vulnerable de su existencia? Mi silencio ya no era solo una carga moral, se había convertido en una enfermedad del alma. Cada vez que celebraba una misa, sentía que traicionaba el altar. Cada vez que hablaba del perdón, de la verdad, de la justicia, me escuchaba hipócrita. Y sin embargo, seguía día tras día, año tras año. Las noticias internacionales sobre abusos en la iglesia comenzaron a ocupar titulares. Casos que por décadas habían estado ocultos, finalmente salían a la luz. Y yo, en lo más profundo de mi ser, sabía que era uno más entre los cómplices silenciosos. Que mi miedo, aunque humano, había causado tanto daño como el acto mismo de Justino. En 2018 supe que Justino había muerto, un infarto fulminante a los 71 años. En su funeral hubo cientos de personas, sacerdotes, religiosas, feligreses de todas las parroquias en las que había servido. Los periódicos locales lo describieron como modelo de servicio pastoral y padre de vocaciones. Yo no asistí, no podía. Esa noche, solo en mi habitación, lloré como no había llorado en décadas. No por Ela, no por Justino. Lloré por Miguel Ángel An, por los niños que quizás también habían sufrido en silencio. Lloré por mi cobardía, por no haber hablado a tiempo, por haber permitido a un abusador morir como un santo. Con la muerte de Justino, comprendí algo doloroso. A la justicia humana ya no llegaría. Nunca sería confrontado, nunca tendría que dar explicaciones, nunca miraría a los ojos a sus víctimas para pedir perdón. Y eso me destruyó por dentro, porque entonces supe que mi silencio no solo había protegido a un abusador, sino que había condenado a sus víctimas a vivir sin respuestas. La sensación de haber fallado para siempre me acompañó todos los días. Nem ele foda o que trabajo pastoral, ni los años de servicio, ni la aparente normalidad de mi ministerio podían borrar ese vacío. En 2020, durante la pandemia, me vi forzado a detenerme. El mundo se paralizó y con él mi ritmo frenético de evasión. Comencé a pensar en la muerte, en mi legado, en lo que realmente había hecho con mi vida, en lo que no hice. Fue entonces cuando leí una entrevista que me marcó para siempre. Un sobreviviente de abuso clerical dijo: el daño más grande no fue el abuso, fue un silencio de quienes sabían y no hicieron nada. Esa frase se me incrustó en el alma. Era una verdad que no podía seguir ignorando. Yo había sido ese silencio. Yo había sido parte del daño. En diciembre de 2024, tomé una decisión que me costó el alma. Llamé a la oficina diocesana para pedir el número de la parroquia donde servía el padre Miguel Ángel. No dije para qué lo quería. Simplemente pedí el contacto como un antiguo compañero me lo dieron. Respiré hondo, marqué autoexectono
Alguien contestó: «Parroquia de San Francisco, habla el padre Miguel Ángel». Su voz, aunque más madura, me estremeció. Era el padre Miguel Ángel. «Habla el padre Anselmo Duarte». No sé si me recuerda. Hubo un silencio largo, denso, claro que lo recuerdo. Dijo finalmente: «Sé de qué quiere hablar». Y creo que tal vez es hora de que hablemos. Nos encontramos en enero de 2025, en una cafetería neutral de la Ciudad de México, no en una iglesia, no en una oficina, sino en un lugar humano, un lugar donde el dolor pudiera flotar sin estructura ni solemnidad. Lo vi llegar al legado, serio, con el cabello encanecido en las sienes. Mais olhos, sus ojos seguían siendo los del niño que vi en aquella sacristía. Nos sentamos uno frente al otro y durante los primeros minutos ninguno supo qué decir, hasta que finalmente él rompió el silencio. Durante todos estos años me he preguntado si usted sabía, si vio algo si sospechaba. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y le respondí con la voz quebrada en yo: «Vi y no hice nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. No de sorpresa, no de alivio, sino de una herida que jamás cerró del todo. «¿Por qué no hizo nada?», me preguntó con una voz que parecía la de aquel niño de 12 años, no la de un sacerdote de 40. «¿Por qué no me ayudó?». Yo no pude sostenerle la mirada, bajé la vista a la voz y respondí: «Porque fui un cobarde, porque tuve miedo de no ser creído, miedo de destruir a alguien tan admirado, miedo de acabar con la fe de toda una comunidad, pero sobre todo miedo de enfrentar la verdad». En ese momento, el silencio que nos rodeaba pesaba más que cualquier palabra. ¿Sabe lo que esos años me hicieron? Me preguntó: ¿sabe cómo viví con la culpa, con la confusión, sintiendo que había algo malo en mí? Pensé que yo lo había provocado, pensé que era mi culpa, pensé que si me entregaba por completo a Dios, si vivía en pureza absoluta, podría limpiar aquella mancha. Yo lloraba en silencio, no podía hablar. Siguió. Pasé años creyendo que el pecado estaba en mí, que Justino solo me había mostrado algo que yo llevaba dentro. Y fue hasta muchos años después, con ayuda profesional, que entendía yo era una víctima, no un cómplice y no un culpable. «Quiero que sepa algo más, padre Anselmo», dijo, mirando por la ventana de la cafetería. «A pesar de todo, encontré mi verdadera vocación. Encontré sentido en el servicio, en ayudar a otros, en acompañar a niños y adolescentes, pero no desde la imposición o el silencio, sino desde la escucha, desde la protección. Fundé un grupo de acompañamiento para víctimas de abuso en contextos religiosos. Ahí he escuchado historias que se parecen demasiado a la mía, y ahí comprendí que no estaba solo, que lo que me pasó no era aislado, que era parte de algo más grande, más oscuro. «¿Va a hablar públicamente sobre esto?», me preguntó al final de la conversación. Yo me quedé en silencio unos segundos. «No lo sé», le respondí. «¿Cree que debo hacerlo?». Miguel Ángel respiró hondo. «Esa decisión solo puede tomarla usted, pero le voy a decir algo. A las víctimas como yo hemos aprendido a vivir sin justicia, pero lo que más nos duele es sentir que nuestra historia fue enterrada en que quienes sabían, eligieron callar en sus palabras. Me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Tal vez el momento no era solo mío. Tal vez lo que yo cargaba no era solo culpa, era responsabilidad. ¿Cree que hubo más víctimas?», le pregunté finalmente. Su respuesta fue dura y directa. «No lo sé, nunca escuché a nadie más hablar, pero es poco probable que haya sido solo yo. Los abusadores rara vez se detienen en una sola víctima. Y usted lo sabe, padre. Usted lo sintió. Usted lo supo. Desde el primer instante, lo vi en su cara. Cuando abrió esa puerta, asentí lentamente. Él tenía razón. Yo lo había sabido todo desde aquella noche,
pero lo había enterrado durante 28 años. No estoy aquí para vengarme, dijo antes de despedirse. Estoy aquí para cerrar un ciclo. Y para decirle que, aunque me cueste, también estoy intentando perdonarlo a usted. Esa noche no dormí. Volví al hotel con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Uno del que no se puede volver. Pasé horas leyendo fragmentos del Evangelio, buscando señales, consuelo, dirección. Pero no encontré nada, porque la única señal que necesitaba ya me la había dado Miguel Ángel con su silencio, con su mirada, con su decisión de sanar sin rencor. Yo no podía cambiar el pasado. No podía volver a aquella sacristía, ni a la conversación con el obispo, ni al momento en que decidí callar, pero sí podía decidir qué hacer con los años que me quedaban, y esa decisión empezó a tomar forma en mí como un llamado urgente, irrevocable, necesario. 2 meses después, aquí estoy, frente a esta cámara Frenchy, a esta página, frente a mí mismo. He decidido contar la verdad, no por redención personal, no por liberarme de la culpa, sino porque el silencio ha hecho suficiente daño, porque hay historias que no deben morir escondidas, porque la iglesia que amo necesita ser capaz de enfrentar sus errores, porque hay otras víctimas allá afuera esperando saber que no están solas, porque si una sola persona escucha estas palabras y decide romper su propio silencio, entonces este testimonio habrá tenido sentido. No soy un héroe, fui un cobarde, pero ya no quiero serlo más. Después de aquella conversación con Miguel Ángel, muchas cosas cambiaron dentro de mí. No de manera inmediata, sino como una grieta que se va abriendo lentamente hasta que el muro ya no puede sostenerse. Por primera vez en años, comencé a mirar hacia atrás sin tratar de justificar mis decisiones. Comprendí que, aunque había temido hacer daño, lo que realmente hice fue permitir que el daño continuara. Ese miedo, disfrazado de prudencia, fue en realidad una forma de protección egoísta. Me protegí a mí mismo, a mi puesto, a mi nombre. A la idea de una iglesia que debía mantenerse intacta a toda costa. Pero, ¿de qué sirve una institución santa si permite la corrupción dentro de sus muros? Empecé a escribir mi testimonio, no con la intención de publicarlo enseguida, sino como un ejercicio de honestidad. Al principio me costaba, las palabras salían trabadas, como si mi alma se resistiera a revivir lo que tanto tiempo había intentado olvidar. Pero a medida que avanzaba, algo se liberaba. Cada línea era una confesión que no cabía en el confesionario. Cada recuerdo, una herida que necesitaba ser nombrada. Escribí con detalle todo lo que recordaba, a los gestos, las miradas, las conversaciones, los silencios, todo lo que me había callado durante casi 3 décadas. Lo hice no solo por mí, sino por Miguel Ángel y por cada niño que nunca fue escuchado. Volví a repasar en mi mente cada momento que podría haber hecho la diferencia. Aquella noche, en la sacristía, la conversación con Justino en la cocina, la reunión con el obispo, la despedida con Miguel Ángel, y en cada uno de esos momentos yo fallé. No porque no supiera qué hacer, sino porque me faltó el valor para hacerlo. Porque quise proteger una estructura cuando debía haber protegido una vida. Porque, como muchos antes que yo, creí que la obediencia era más importante que la conciencia. Hoy sé que no hay obediencia posible cuando se trata de proteger a un inocente. Hoy sé que callar ante el abuso nunca será lealtad, será siempre traición. Un día, mientras celebraba misa en la parroquia donde actualmente sirvo, me detuve al pronunciar las palabras: "Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Me quebré por dentro. Pensé, ¿cómo puedo anunciar al Cordero si fui cómplice de que se sacrificara a uno de los suyos? ¿Cómo puedo seguir levantando el cáliz si no levanté la voz cuando más se necesitaba? Terminada la misa,
regresé a la sacristía y me quedé allí, solo, por casi una hora. No recé, no hablé, no lloré. Solo me senté a contemplar el silencio que por años había considerado sagrado, pero que ahora entendía como uno de los instrumentos del mal. Recordé también a los fieles que me confiaron sus penas durante años, mujeres que habían sido violentadas, hombres que vivían con culpas antiguas, jóvenes que venían a confesar pensamientos que los atormentaban. Yo los escuchaba con atención, les ofrecía consuelo, absolución, pero ¿con qué autoridad moral lo hacía si yo mismo había callado una verdad tan grave? ¿Cómo podía haber predicado la compasión si no la tuve cuando más se requería? Comencé a ver mi propio sacerdocio bajo otra luz, no como una farsa, pero sí como una vocación incompleta, herida por el miedo, por el sistema, por la falta de coraje, y supe que si quería sanar algo en mí, tenía que empezar por decir la verdad. Poco a poco fui compartiendo mi testimonio con personas de confianza. Un colega sacerdote, ya retirado, me escuchó en silencio durante horas. Al final, solo me dijo: gracias por hablar. Ojalá más lo hicieran. Una religiosa con la que colaboro en proyectos sociales me miró a los ojos con lágrimas contenidas y me dijo: tú sabes que esto no termina contigo. Esto es mucho más grande, y lo es, porque lo que callamos no muere, se transforma en enfermedad, en desconfianza, en oscuridad institucional. La única forma de cortar ese ciclo es con la verdad, no una verdad teológica o doctrinal, sino una verdad vivida, humana, dolorosa, innegable. Fue entonces cuando decidí que no bastaba con hablar en privado, que no era suficiente pedir perdón en silencio o escribir unas líneas para descargar mi conciencia. Había que hablar en voz alta, había que hacerlo público, no como una acusación, sino como una confesión, no para señalar a los otros, sino para asumir mi propia responsabilidad. No para destruir, sino para purificar. Y sí, tal vez muchos me juzgarán. Tal vez dirán que lo hago por arrepentimiento tardío, por culpa, por miedo al juicio final. Pero no me importa, porque ya no lo hago por mí. Lo hago por los que siguen esperando que alguien diga en voz alta lo que tanto tiempo fue susurrado en el corazón. Una de las decisiones más difíciles fue contarle esta historia al consejo pastoral de la parroquia donde actualmente sirvo. No era una obligación, a nadie me lo exigía, pero sentía que no podía hablar al mundo sin antes mirar a los ojos a las personas que confiaban en mí. Les pedí una reunión especial. En privado éramos 8 personas alrededor de una mesa, 3 religiosas, un joven catequista, 2 madres de familia, un diácono anciano y una psicóloga. Pastoral les hablé con calma, sin dramatismos, les conté lo que viví, lo que vi, lo que callé. Algunos lloraron, otros simplemente escucharon en silencio. Al final, nadie me juzgó. Solo una de las religiosas, Sor Clara, dijo: gracias por tener el valor que tantos otros nunca han tenido. En aquel momento fue sanador. No porque me perdonaran, eso no me correspondía pedirlo a ellos, sino porque entendí que la verdad, cuando se dice con humildad, no siempre destruye Nein. A veces abre espacio para algo nuevo. Fue entonces cuando comencé a grabar este testimonio. No sabía si lo publicaría en una red social, si lo enviaría a algún medio, si quedaría como un archivo guardado. Solo sabía que tenía que decirlo con mi propia voz. No quería que otros hablaran por mí. No quería dejar esta vida sin antes enfrentar de una vez por todas esa sombra que me acompañó durante casi 30 años. En ese proceso también volví a escribirle a Miguel Ángel Anglé. Agradecí por haberme escuchado, por no haberme cerrado la puerta, por haberme mostrado que la sanación es posible incluso cuando parece demasiado tarde. Me respondió con una carta breve pero profunda. Padre Anselmo, gracias por no haberse quedado en el silencio eterno. Lo que ha hecho no borra el pasado, pero da esperanza para el futuro. Yo ya perdoné a Justino hace años. Tuve que hacerlo para poder seguir
viviendo, pero me costó mucho más perdonar a los que sabían y no hicieron nada. Hoy, después de nuestra conversación, he empezado a trabajar también en aquella frase se quedó en mí como un eco. Me costó más perdonar a los que sabían, porque eso es lo más doloroso para una víctima, darse cuenta de que no estaban tan solos como pensaban, pero que quienes sabían no los defendieron. Eso convierte el abuso en algo aún más profundo, más confuso, más hiriente. No solo es el acto del agresor, sino la traición de quienes pudieron haber hecho algo, y eso fue lo que yo hice. Traicioné con mi silencio, y aunque el perdón no borra la responsabilidad, sí abre un camino que no puedo recorrer por él, pero que puedo ayudar a construir para otros. Desde que decidí hablar, he recibido muchas reacciones, algunas de apoyo, otras de desconcierto y unas cuantas de rechazo. Hay quienes creen que debería haberme quedado callado, que hablar ahora solo ensucia el nombre de la iglesia, que remover el pasado no trae nada bueno. Pero yo pienso distinto. Yo creo que la iglesia no se debilita cuando enfrenta a sus errores. Se debilita cuando los oculta. Yo creo que la fe verdadera no necesita de muros para esconder la verdad. Necesita luz, necesita humildad y sobre todo necesita justicia, porque sin justicia todo lo demás se convierte en una fachada hueca, en un ritual sin alma. Muchos me han preguntado por qué hablar ahora, por qué no antes, por qué después de tanto tiempo. ¿Qué sentido tiene remover algo que parece ya enterrado? Mi respuesta es simple, porque el silencio nunca fue solución, porque Uchimpo no cura lo que se esconde, solo lo adormece, porque hay otros Miguel Ángel allá afuera esperando que alguien diga lo que nadie quiere decir. Porque si yo, con mi edad, con mi conciencia herida, con mi historia a cuestas, puedo al menos dar un paso hacia la verdad, entonces tal vez alguien más se anime a hacerlo también. Y ese paso, por pequeño que parezca, puede cambiarlo todo. Lo que me queda ahora es vivir con verdad. No perfecta, no heroica, pero honesta. Asumir lo que no hice, sin excusas. Entender que mi ministerio, para tener sentido en esta etapa final de mi vida, necesita estar al servicio de la transparencia. Por eso sigo contando esta historia. Porque no quiero que el miedo que me paralizó durante décadas se repita en otros, porque no quiero que ningún otro sacerdote, maestro, padre de familia, hermano, mayo, se quede inmóvil frente a una injusticia, pensando que el silencio es lo más prudente. El silencio, cuando encubre el mal, es un pecado aún no grave, y uno del que solo se redime con la verdad. Hoy, con 73 años, me levanto cada mañana con la certeza de que aún tengo algo que hacer. Ya no me muevo con la agilidad de antes. Mis manos tiemblan al sostener el cáliz, y mis rodillas crujen al arrodillarme ante el altar. Pero mi voz ha encontrado un nuevo propósito, no para predicar desde el púlpito como lo hacía antes, sino para contar la verdad. Una verdad que no siempre es bienvenida, pero que es necesaria, porque la iglesia necesita algo más. ¿Qué ceremonias necesita? Conversión. No una conversión de ritos, sino una conversión moral, profunda, comprometida con la justicia. He comenzado a dar charlas en grupos pequeños, en reuniones discretas, en encuentros donde sacerdotes y laicos pueden hablar sin miedo. No busco protagonismo, no quiero medallas, solo quiero que la experiencia vivida sirva para algo más que mi propio desahogo. Cuando hablo con otros sacerdotes, les digo, no estamos aquí para proteger estructuras, estamos aquí para cuidar almas. Y si un niño sufre en silencio bajo nuestro techo, entonces hemos fallado todos. Algunos bajan la mirada. Otros se justifican, pero también he encontrado quienes han llorado conmigo, quienes han sentido que mis palabras les abren una herida que nunca se atrevieron a tocar.
El camino no ha sido fácil. A veces hay incomodidad en las reuniones diocesanas cuando llego. Se siente en los saludos esquivos, en las conversaciones truncadas, en los silencios incómodos. Sé que algunos piensan que soy un traidor, que hablar de esto es darle armas a los enemigos de la iglesia. Pero eso les digo, en la verdadera traición no es hablar, es callar cuando el mal ocurre frente a nuestros ojos. Es proteger la imagen a costa del sufrimiento de los más pequeños. Es creer que lo sagrado está en los muros cuando lo sagrado está en cada vida que confiaron en nosotros y fue herida por nuestra omisión. Hay momentos en los que dudo cuando veo a algunos fieles que antes me abrazaban y ahora me evitan, cuando recibo cartas anónimas acusándome de dañar la fe, cuando algún superior me sugiere cuidar más mis palabras. Pero entonces recuerdo a Miguel Ángel, recuerdo su rostro en la cafetería, recuerdo su voz, ya de adulto, contándome cómo reconstruyó su fe desde las ruinas del abuso. Y eso me da fuerza, porque si él pudo encontrar luz después de tanto dolor, entonces vale la pena seguir hablando. Porque cada palabra de verdad es un ladrillo menos en el muro del silencio. No me hago ilusiones. Sé que esta confesión no cambiará el mundo, que no detendrá todos los abusos, que no abrirá de inmediato los ojos de quienes siguen negando lo evidente. Pero también sé que en algún rincón tal vez haya un sacerdote joven que escuche esto y el día que le toque elegir entre callar o actuar, recuerde mis palabras y elija distinto. Tal vez haya una madre que, al notar algo extraño en su hijo, se anime a preguntar. Tal vez haya una víctima que escuche esto y sienta que su historia no está sola, y con eso ya es suficiente, porque el mal se alimenta del aislamiento y la verdad, cuando se comparte, es semilla de justicia. A veces me despierto en la noche pensando en Justino, no en su rostro ni en sus palabras, sino en lo que pudo haber sido diferente. Si él hubiera tenido ayuda, si alguien lo hubiera enfrentado antes, si la estructura no lo hubiera protegido. No lo odio, no puedo. Pero tampoco lo excuso. Murió sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Y eso me duele porque nadie lo obligó a ver el daño. Nadie lo miró a los ojos y le dijo, esto que haces destruye. Tal vez, si alguien lo hubiera hecho, Miguel Ángel nunca habría tenido que cargar ese peso. Tal vez, si yo lo hubiera hecho, la historia sería otra. Y sin embargo, aquí estoy en Hablando Ahora, no para corregir el pasado, sino para advertir al presente. Porque los abusos no son cosa del pasado, siguen ocurriendo en parroquias, en colegios, en internados, y lo peor no es que existan, peor es que siguen ocurriendo bajo la protección del silencio. Ese silencio que muchos disfrazan de prudencia, de obediencia, de respeto, pero que en realidad es miedo. El mismo miedo que me paralizó durante años. Y si algo quiero que recuerdes de todo lo que has escuchado, es esto. El miedo es comprensible, pero no puede tener la última palabra. Este es mi último testimonio. No porque la historia se termine aquí, sino porque después de decir la verdad, ya no hay vuelta atrás. He vivido casi 3 décadas con el peso de un secreto que nunca fue mío. No fui el autor del daño, pero sí fui cómplice al guardar silencio. Y hoy sé que la complicidad no siempre se manifiesta con actos. A veces basta con callar, con mirar hacia otro lado, con convencerse de que no es el momento, de que no hay pruebas, de que alguien más lo resolverá. Yo me repetí esas frases tantas veces que llegué a creerlas, pero la conciencia no olvida. A la verdad no muere. Solo espera. Miguel Ángel encontró su camino. No sin dolor, no sin cicatrices, pero lo encontró. Hoy es un sacerdote que vive su vocación desde la compasión,
no desde la estructura, desde la escucha, no desde la imposición, y eso me hace pensar que, a pesar de todo, Dios no lo abandonó. Lo sostuvo cuando la iglesia lo soltó, le dio fuerzas cuando los hombres de fe le fallaron. Y ese testimonio de vida me da esperanza. Me recuerda que la sanación es posible, aunque llegue tarde, que el perdón no borra el pasado, pero lo ujejimi, que incluso desde el dolor más profundo pueden hacer algo que transforme a otros. En este punto me importa poco lo que digan de mí. Algunos pensarán que es demasiado tarde, otros que lo hago por remordimiento, y ambos tendrán razón, es tarde, y tengo remordimientos. Pero eso no invalida la verdad. Lo importante no es cuando se habla, sino que se hable. Lo importante no es cuán manchada esté nuestra túnica, sino que tengamos el valor de lavarla. Lo importante no es cómo nos verán los demás, sino cómo podremos mirarnos a nosotros mismos en el último día. Y yo, cuando ese día llegue, quiero poder decir: no me quedé callado. Aunque fuera tarde, hablé. No busco venganza, no busco justicia mediática, no busco limpiar mi nombre. Lo que busco es que esto sirva, que alguien escuche esta historia y entienda que no está solo, que su dolor es real, que su verdad es válida, que aún hay voces dispuestas a romper el pacto del silencio. A los que han vivido situaciones similares y todavía no se atreven a hablar, les digo: no hay prisa, pero tampoco hay que esperar eternamente. La herida no se cierra con el paso del tiempo, sino con el valor de nombrarla. Y cuando lo hagan, si deciden hacerlo, sepan que no están solos. A los que sabían y no hicieron nada, como yo, solo puedo decirles que aún están a tiempo, que no se necesita tener todas las pruebas para saber cuándo algo está mal, que proteger a los inocentes siempre será más importante que proteger la reputación de una institución, que la fe no se debilita por la verdad, se debilita por el encubrimiento, que la iglesia necesita voces valientes que digan lo que otros prefieren ocultar, y que cada vez que alguien decide callar por miedo, otro niño queda desprotegido, otro Miguel Ángel nace en el silencio. Si llegaste hasta aquí, te agradezco, no por mí, sino por cada víctima que aún espera ser escuchada, por cada sacerdote que aún lucha con lo que vio y no denunció, por cada persona que confió en la iglesia y fue traicionada por su ceguera. Te invito, si esta historia te ha tocado, a compartirla, a suscribirte al canal, si quieres escuchar más verdades que, como esta, no deben ser enterradas, a dejar tu apoyo con un me gusta para que otros también puedan encontrar esta confesión, no por morbo, no por escándalo, sino por justicia. Porque, como dijo Jesús, la verdad os hará libres. San Juan, las 8:32. Gracias por escuchar. Soy el Padre Anselmo Duarte. Y esta es la verdad que tardé 28 años en atreverme a contar.